Y vamos a lo que podríamos llamar patología sistémica o enfermedades sistémicas. Estas son básicamente las enfermedades pediátricas. Y les traigo esta diapositiva que corresponde a una entidad médica que se llama, que es una caricatura del síndrome de Pickwick, para decir que en ese síndrome, ese síndrome se caracteriza porque son gorditos que se suelen quedar dormidos. ¿Por qué se quedan dormidos los gorditos? Porque esta obesidad les limita la movilidad de la caja torácica. Y como les limita esa movilidad, entonces les cuesta trabajo botar el CO2 y tomar el oxígeno. Técnicamente lo llamamos hipoxemia e hipercamia. Y la hipoxemia y la hipercamia producen somnolencia. Esto es para decir que muchos factores pediátricos, nutricionales, de estado general de salud, de hormonas, etcétera, etcétera, pueden terminar impactando el aprendizaje, aun cuando de suyo inicialmente no fueran problemas de aprendizaje. La lista pues tiene todos estos elementos a los que nos hacíamos referencia, que no vamos a tratar porque pues, obviamente el tiempo es escaso. Si eso está bien, falta que no haya lo que podríamos llamar problemas neurológicos burdos. José Rodríguez es un niño sano, tiene 9 años, no tiene ningún problema, mañana sale y lo agarra un carro, lo manda al hospital, 3 cirugías neurológicas y sale sin lenguaje. Llamamos técnicamente a eso afasia, o sea, sale sin lenguaje. Regresar al aula en esas condiciones pues es difícil. Y entonces eso se comporta como una patología neurológica burda, en este caso las afasias, pero hay otras más que no tratamos por falta de tiempo. Epilepsia y aprendizaje es un capítulo muy interesante para decir que en algunas ocasiones epilepsia puede interferir con los aprendizajes por diversas razones, pero que eso no es razón ninguna para que el niño esté por fuera del aula. O sea, el niño con epilepsia debe estar en el aula de clase. Y si hay que hacer alguna adecuación para apoyarlo, pues se hace, no hay ninguna razón para no. Pero eso no quiere decir que no haya dificultades que puedan compartirse. Si eso está bien, falta que no tengamos problemas en la actividad del cerebro mismo, de la corteza cerebral, a lo que llamamos los fenómenos corticales. ¿Cuáles son esos? Fundamentalmente el lenguaje, las náuseas y las praxias. Las praxias, las náuseas y los dispositivos básicos de esos, que son la memoria, la motivación, la atención y la sensopercepción. El lenguaje. El lenguaje es de lejos la principal causa de dificultades de aprendizaje. De lejos. ¿Sí? Vale decir que si un niño empieza a colgarse en el lenguaje, hay que actuar ahí. Porque si no se actúa ahí, ese retardo del lenguaje mañana se puede convertir en un trastorno de aprendizaje que puede incluso ser severo. Entonces, no hay que esperar hasta que pasen años y años, sino que si empieza a tener un retardo del lenguaje significativo, no que se colgó un mes o dos, porque no hay niños ISO 9000, los niños todos son distintos y algunos se demoran más, algunos se demoran menos, entonces no hay que ser absolutamente homogéneos. Pero si a uno ya se le está yendo la mano, entonces es pertinente consultar antes de que las cosas se compliquen. ¿Por qué es el lenguaje tan importante? Bueno, ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Hablemos ahorita de las praxias. Las praxias se definen como la organización propositiva del movimiento. Este evento lo organiza el Colegio Altamira. El Colegio Altamira está ofreciendo 2 pasajes a Hawái para aquel de ustedes que sea capaz de hacer lo que está haciendo esta niña. Antes de que pasen al frente, sin embargo, quiero que caigan en cuenta de cómo está la disociación de cada uno de estos segmentos. De la mano sobre el antebrazo, ese sobre el brazo, y después de que vean eso, miren la otra mano, y después acá, el pie, y así por el estilo cada cosa de estas. De tal manera que si alguien quiere pasar, 1, 2, 3, no, ya no hay etiquetes, se perdieron los etiquetes. El cuento es que lo que quiero mostrarles con esa diapositiva es que esta no es la única niña que lo está haciendo, todas las demás lo están haciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué una cosa que aquí juzgamos tan difícil, allá lo hacen todas? La respuesta es una. Porque esa praxia es pertinente para ese momento histórico y para ese entorno cultural. ¿Y eso qué tiene que ver con los aprendizajes? Pues tiene que ver porque es que en 1950 la única manera de podernos comunicar a distancia era con la manuscrita. Entonces se justificaban 2 y 3 años de bolitas y palitos para podernos comunicar. Hoy la escritura manuscrita es un ejercicio de yo con yo.
porque todos, absolutamente todos, funcionamos con esta cosa y lo será más en el año 2020, sin lugar a dudas. De tal manera que lo que suele ocurrir es que nadie entiende la letra del otro. Mi mujer no entiende mi letra, yo no entiendo la letra de ella, y eso nos ha salvado el divorcio, entre otras cosas. Perfecto. Y esto nos pasa a todos. Entonces, cuando eso es así, se justifica de igual manera los 2 y 3 años de bolitas y palitos de hoy, que como pasaba en 1950, no. Eso no quiere decir que no sea importante el aprendizaje de la escritura, que sea claro, sí es importante. Eso no quiere decir que no es pertinente que se hagan algunas cosas para que la escritura funcione de mejor manera. Sí, eso es importante. Pero lo que sí quiere decir es que cuando un niño X tiene tantas dificultades, pero tan severas y tan terribles, pues entonces lo pertinente puede ser más bien no, ahí sí traumatizarlo con 3 y 4 y 5 años de terapias perpetuas, y más bien facilitar las cosas vía computador, y eso soluciona las cosas fácilmente. Las gnosis. La gnosis se define como el reconocimiento de referentes concretos. Ustedes miran esto, lo reconocen todos, han hecho el reconocimiento de un referente concreto. Entonces hagamos un ejercicio. ¿Cuántos pájaros blancos hay ahí? Y los que estaban esta mañana en el colegio de Altamira no pueden contestar. Todos los demás sí pueden contestar. Tienen 5 segundos para contestar cuántos pájaros blancos hay ahí. Y la respuesta es, ¿perdón? 9. ¿Cuántos? 5. 9. ¿10? 10. 8. 8. Hay muchas más. Pero quedémonos con esa respuesta. 8, 9 y 10. Si esas son las respuestas que tenemos, y repito, hay más, las opciones son 2. Opción número 1. Yo le mostré una diapositiva distinta a cada una de esas 3 personas. A una le mostré una diapositiva con 8, a otra una con 9, a otra. Posibilidad número 1. O posibilidad número 2, la realidad es inventada. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo así que la realidad es inventada? Pues sí, la realidad es inventada. ¿Eso qué es? La Mona Lisa. No, no es la Mona Lisa. Porque si la volteamos al derecho, pues ustedes ven que no es la Mona Lisa. De hecho, como dije esta mañana, la Mona Lisa se caracteriza por esa sonrisa enigmática, y esta lo que tiene es esta cara de mal genio que tiene toda mujer, porque mujer que no es brava es hombre, dice la Organización Mundial de la Salud. Pero aun cuando ustedes ya saben eso, porque ya les conté el truco, si yo se las vuelvo a pasar, ustedes, ¿qué le pasó? Si se las vuelvo a pasar, ustedes no pueden evitar que la palabra Mona Lisa les salte a la cabeza, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes agarran pedacitos de información y con esos pedacitos de información construyen su realidad. ¿Cuántos bombillos hay en esta sala? No, ya no se vale, no, ¿sí? El cuento es que ustedes llevan aquí un buen rato. Debieran saber cuántos bombillos aquí, no lo saben. ¿Por qué? Porque eso no es parte de su realidad. Ustedes no escogieron eso para procesar como su realidad. De manera que sí, la realidad es inventada. Esto es una bolita y un palito. Si uno lo organiza así, le sale de esta manera, pero si lo organiza así, le sale de esta otra manera. Esto lo hacen los niños casi todos en algún momento de su desarrollo, pero algunos se quedan pegados y eso genera dificultades en su aprendizaje. El encolumnamiento. Cuando tengo esto y le encolumno mal, pues el resultado sale mal, simple y sencillamente porque manejé mal el espacio gráfico. ¿Cómo se escoge el rasgo pertinente para procesar? Entonces, ¿cómo armamos la realidad? Esto es un experimento que es muy largo, pero se lo resumo diciendo que estas son figuras quiméricas, están armadas con la mitad de la cara de uno y la mitad de la cara del otro. Entonces, bajo una condición experimental X, se pone al sujeto frente a este de acá y se le pregunta ¿qué vio? Y si la condición experimental es una, responde que lo que vio fue eso. Y si la condición experimental es otra, el mismo sujeto frente a la misma lámina responde que lo que vio es eso. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros escogemos diferentes rasgos pertinentes para procesar. Ejemplo, ustedes son mis alumnos, estamos en examen y la tarea del examen es lo siguiente. Les voy a pasar unas diapositivas. Y no, romántico, silencio ahí. Les voy a pasar unas diapositivas. Y al final de las diapositivas les voy a pedir que escriban un parrafito sacando su conclusión de esas diapositivas, ojalá del orden ético, del orden
moral. Esa es la tarea. ¿Está claro? Todos tienen claro la tarea. Listo. Con eso entonces me quedo callado y empiezo a pasar las diapositivas. Primera diapositiva. Párenle bolas a eso. Entiendan qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Está claro, no? Bueno. De querido, les voy a repetir el instructivo, porque no digan que soy cuchillo. ¿Sí? Ups, no quiso pasar. Ahora sí pasó. Listo, ahora sí por favor escriban su párrafo con sus conclusiones éticas y de valores sobre esto, pero antes de que lo hagan, ¿sí? Levante la mano aquel que vio que la chica no tenía casa. Una, dos manos, tres. Esos tres se pueden quedar acá, los demás se van por degenerados. ¿Sí? Porque el instructivo era claro. Póngase en la piel del policía. ¿Cuál es el oficio del policía? ¿Mirarle las nalgas? No, el oficio del policía es que la gente lleve casco cuando anda en moto. Ese era el instructivo. Yo hubiera querido un párrafo que dijera, no sé, no más estrellas negras en la vía o la inteligencia, alguna cosa de esas. ¿Y qué saben ustedes con esas porquerías que tienen en la mente? Eso fue lo que ustedes contestaron. ¿Por qué? Porque ustedes escogieron el rasgo pertinente para procesar su realidad de una manera distinta. Los niños hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Y la mamá se rompe la nuca ayudándole a hacer la tarea de 5 de la tarde a 10 de la noche y al día siguiente. Pero ¿qué le pasa a esa niña si ayer lo hicimos una y otra vez? Pues esa niña procesó la realidad de una manera distinta, escogió otros elementos y uno no cayó en cuenta, por supuesto. Si eso está bien, falta que los aspectos emocionales estén bien, y eso es bien importante. La secuencia no es primero lo cognitivo y después lo emocional. La secuencia es primero lo emocional y después lo cognitivo. Y hay muchos factores que no podemos discutir en extenso por tiempo, pero todos estos y otros más son aspectos psicoafectivos que pueden entrabar el aprendizaje. Y finalmente falta que los factores pedagógicos estén bien, ¿sí? Y hay muchos problemas en la pedagogía. Hay que decir que de todos los actores el que sale mejor librado es el sector pedagógico. ¿Por qué? Porque lleva años y porque sus resultados dicen que la mayoría de niños pasan por ahí y lo logran sin mayores dificultades. Pero eso no quiere decir que no estén exentos de problemas. Tienen problemas. ¿Como cuáles? Como estos que están acá. La escuela puede hacer unas exigencias que no coinciden con el estilo cognitivo del niño, o que son exageradas para lo que puede producir el niño. Los niños son distintos, repito, no hay niños ISO 9000. Entonces el hecho de que algunos niños sí logren esto no significa que todos lo tengan que lograr. No, alguno no lo logrará y eso no lo convierte ni en patología ni en marciano. Eso es importante de tener claro. Entonces ahora sí, con esta diapositiva recogemos todo lo que hemos visto, pero ya dándole tamaño, magnitud, en donde este sin duda ninguna es el que más pesa y los otros tienen pues esos pesos relativos cuyo resultado final es un sano aprendizaje en un caso, o si hay dificultades significativas por acá, dificultades del aprendizaje. Me interesa manejar esto porque tiene que ver con lo que es realmente importante. Más allá de aprender a leer y escribir, matemática o sociales, lo realmente importante son lo que llamamos aprendizajes implícitos, lo que los niños aprenden en la vida cotidiana. Porque el verdadero oficio de la escuela en realidad no es enseñar matemáticas, sociales o escritura, es formar buenas personas, que nos permitan tener una sociedad de buenas personas. Eso realmente es lo que está en el fondo. Y con demasiada frecuencia se descuida eso creyendo que es un elemento superficial cuando realmente es un elemento central. Dejemos esto para terminar con un par de palabras sobre la perfección. Porque perfecta, Marilyn Monroe. Como dije esta mañana y con el debido respeto por las damas presentes y por sus esposos, yo veo a Marilyn Monroe y las veo a ustedes y me da un desconsuelo. Unas ganas de llorar, una congoja en el alma tan intensa que
con el debido respeto, eso es lo que... Total, perfecta, Marilyn Monroe va una. Perfecto, el niño Jesús en cualquiera de sus variantes. El niño Jesús de Praga, el 20 de julio, el viajero de cualquiera de ellos. Perfecta número 3, mi nieta Ana, la imagen viva de la perfección. Mi nieta número 4, perfecta Martina. Perfecto 5, mi nieta Amalia. Este no, porque es el yerno que es imperfecto por definición. Ella sí es perfecta. 6. Perdón, 5. 6, el negro, que es mi nieto que cumple mañana. No, pasado mañana cumple 4 años. Es grande, ¿sí? Entonces el negro es perfecto. Y 7, este pecho, o sea yo, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Lo digo para enfatizar, por un lado echarle sal en los ojos, claro, pero por otro lado para recordar que todo niño evaluado con suficiente sevicia va a mostrar imperfecciones que a veces se convierten en rótulos que martirizan a ese niño para el resto de la vida. Entonces es un llamado a los profesionales de salud y de educación que estén presentes para que tengamos o nos apropiemos del criterio suficiente que nos permita decidir qué de lo que encontramos son las imperfecciones naturales a las que tiene derecho todo niño y qué de lo que encontramos son verdaderos problemas que realmente le estorban al niño, que el niño agradecería que le ayudáramos a superar y que ese es el verdadero reto que tenemos por delante. Igual los padres, entender que una mención de un problema por el colegio o por un terapeuta no significa necesariamente una patología monumental, y que deben pues darse un poquito de respiro, un poquito de distancia, si es pertinente una segunda opinión, hasta realmente asegurarse si eso es un problema genuino o si es una imperfección a la que tiene derecho. Muchísimas gracias a todos por su atención y tengan una buena noche. Tenemos 5 minutos para alguna cosa, si alguien tiene algún punto importante. A la 1, a las 2, calla para siempre. Muchas gracias.